Samba la Bella, otros como La Arenosa y otros como la Puerta de Oro de Colombia. Hoy los saludamos desde la hermosa ciudad de Barranquilla, capital del departamento de Tatán. Y desde aquí te voy a contar 5 razones por las cuales visitar esta ciudad. 1. Es una de las ciudades más alegres de la costa colombiana. 2. La gente es divertida, es alegre y siempre buscará sacarte una sonrisa. 3. Es cuna de grandes artistas, poetas, escritores y deportistas. 4. La comida es una mezcla cultural llena de sabores que no te puedes perder. Y 5. Es sede de la Selección Colombia de Mayores. Como dicen, es la casa de la selección. Y la ñapa es el escenario de una de las fiestas más importantes del país, el Carnaval de Barranquilla. Y precisamente Barranquilla hoy nos recibe como sede del foro Avances del Proceso Electoral. Y también ayer estuvimos en el seminario del Derecho Disciplinario, donde la Procuradora recalcó nuevamente que seguirá defendiendo el Estado de Derecho colombiano. Escuchemos su intervención. En un Estado de Derecho como el nuestro, el cual he defendido y defenderé como siempre lo he hecho en mi vida, y los haré hasta el último día de ser Procuradora General de la Nación, existe un sistema de frenos y contrapesos. Y las actuaciones disciplinarias a cargo de esta entidad tienen esa orden y esa disposición, hacer el contrapeso a que los órganos de gobierno no se salgan de las reglas constitucionales y de las reglas legales en el ejercicio de sus funciones. Seguiremos sancionando a los servidores públicos, incluidos a los de elección popular, porque esa fue la misión constituyente y constitucional que se le entregó a la Procuraduría General de la Nación. Y en cada uno de los escenarios regionales a donde hemos llegado con este foro, como Cúcuta, Pereira y hoy Barranquilla, la Procuradora General de la Nación ratifica la decisión de la Corte Constitucional que mantiene las facultades del Ministerio Público de sancionar, inhabilitar e investigar a funcionarios, incluyendo los de elección popular. La jefe del Ministerio Público ratificó que seguirán las investigaciones y las sanciones cuando dé lugar. La facultad de la Procuraduría General de la Nación para indagar, investigar, sancionar y aún suspender a cualquier servidor público, incluido a los de elección popular, quiero manifestarlo, hoy a la fecha sigue vigente en bien de la paz, sigue vigente en bien de la democracia y en bien del derecho a la participación ciudadana. Y en ese sentido, tengo que decirlo, no tengan la menor duda que la vamos a utilizar solo y objetivamente cuando a ello haya realmente lugar. En eso vamos a estar muy vigilantes para evitar que los recursos públicos destinados a programas sociales sean utilizados para actividades políticas. Y mucha atención, a menos de 2 meses de las elecciones territoriales, tenga muy en cuenta estas recomendaciones si usted es funcionario público o ejerce funciones públicas. Atención a estas conductas prohibidas. Atención servidores públicos y particulares que ejercen funciones públicas durante esta época electoral. No utilice su autoridad para favorecer una causa política. Evite acosar o presionar a sus subalternos para apoyar alguna causa o campaña política. Los elementos destinados al servicio público no deben usarse para hacer proselitismo político. Y conoce otras 3 acciones prohibidas para los funcionarios públicos en época electoral, que de hacerlas podrían incurrir en sanciones por parte de la Procuraduría General de la Nación. Aquí les contamos. Atención servidores públicos y particulares que ejercen funciones públicas, no disponga del horario de trabajo para actividades políticas. No puede contribuir financieramente a causas políticas. Evite difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido o movimiento político. En la Procuraduría trabajamos por unas elecciones transparentes y justas. Recuerde, somos Procuraduría y estamos del lado de la ciudadanía para construir un país mejor.
Y precisamente estuvimos en Cúcuta advirtiendo los temas de seguridad y orden público que se están presentando previo a las elecciones 2023. Seguimos haciendo las alertas y los llamados a todas las autoridades correspondientes. La Comisión Nacional de Control Electoral de la Procuraduría General de la Nación advierte sobre los problemas que se vienen presentando en materia de seguridad y orden público con miras a las elecciones de 2023. Seguimos haciendo la alerta y seguimos haciendo los llamados correspondientes. Tenemos el caso claro, ya lo han dicho aquí, del alcalde de la playa de Belén, en el norte de Santander, con la renuncia que tuvo que hacer a su cargo debido a amenazas y atentados. Eso es muy preocupante. Y lo triste, y que todos tenemos que trabajar porque no ocurra, es que parecería que iríamos en un retroceso en el orden público y en los temas de seguridad en especial del país, y en especial en las zonas críticas que más necesitan un refuerzo en su seguridad. Es claro que ello no se puede permitir, nosotros no podemos permitir que esto siga ocurriendo, menos en esta etapa preelectoral que va a definir el rumbo de nuestros municipios y departamentos para los 4 próximos años. Tenemos el deber de garantizar unas elecciones libres, unas elecciones transparentes, unas elecciones seguras para todas y todos los habitantes del país. Precisamente la juventud juega un papel fundamental en estas elecciones territoriales y por eso invitamos a Ángela Lescano desde Bogotá para que nos cuente cómo se preparan los jóvenes en estas elecciones. Ángela, te escuchamos. Buenos días. Bueno, desde la Procuraduría, en especial digamos como desde la Comisión Nacional de Control Electoral y Unidad de Vigilancia Electoral, nos hemos venido preparando desde el año pasado, desde octubre del año pasado, cuando inició el proceso de inscripción de cédulas. Para esto es importante, digamos, resaltar que nosotros hacemos 3 momentos, o sea, como una división del proceso electoral en 3 momentos, una etapa preelectoral, una electoral y una postelectoral. En la preelectoral es todo lo que tiene que ver previo a esa jornada electoral, que en este caso sería el 29 de octubre de 2023. En este momento, digamos que lo que hemos venido haciendo es expidiendo circulares y directivas relacionadas con la vigilancia preventiva al proceso de inscripción de cédulas, garantizando que no vaya a haber un incremento inusitado en ciertos municipios y en caso de que eso se presente, pues generar las respectivas alarmas e informar a las autoridades competentes para que se tomen las medidas y correcciones del caso. Hemos realizado también directivas sobre indebida intervención en política, solicitándoles también a los alcaldes que se encarguen de hacer como la reglamentación de las características en materia de publicidad y propaganda electoral para que todas las campañas puedan estar en igualdad de condiciones. También ya está próximo a empezar, que es 4 meses antes, todo lo relacionado con la ley de garantías para, digamos, estar atentos a los procesos de contratación y digamos que también a la par de esto, pues que es importante, es la segunda versión del diplomado que se viene haciendo en Derecho Electoral, donde se vienen capacitando tanto a los jóvenes que han ingresado al equipo de trabajo juvenil como a los funcionarios también del Ministerio Público, ¿sí? Esta primera etapa, al igual que las otras 2 que ya les voy a hablar, tienen apoyo de todo el Ministerio Público, es decir, estamos Procuraduría, pero también participan las personerías municipales y distritales y la Defensoría del Pueblo. Ya puntualmente, digamos, durante la jornada electoral, hacemos una distribución a lo largo de todo el territorio nacional con las diferentes personerías territoriales, con los personeros municipales y distritales y con Defensoría del Pueblo. Nos distribuimos con el fin de hacer presencia en los diferentes puestos de votación y hacer, digamos, como garantizar los derechos de la gente durante esta jornada electoral. Y la etapa postelectoral que inicia una vez termina la jornada a las 4 de la tarde y que va, digamos, hasta la declaratoria de la elección. En esa etapa hacemos procesos también de vigilancia, pero también de intervención durante los escrutinios que se llevan, en este caso, los zonales, auxiliares, municipales, generales o departamentales. Y ya una vez se realiza pues como toda esta diligencia de escrutinios y se declara la elección de los mandatarios, termina el proceso como tal electoral. Muchas gracias, Ángela. Y ahora sí, para dar inicio a esta importante jornada de foros regionales, le doy paso a Daniel, que en este momento se encuentra en el Hotel Dan. Adelante, Daniel.
Paula, muchas gracias. Estamos aquí precisamente desde el Hotel DAN, donde la Procuradora en solo minutos dará un discurso precisamente para presentar esos avances, como usted lo mencionaba y como usted lo ha ido contando a través de esta transmisión, esos avances del seguimiento a los avances del proceso electoral, este proceso crucial, como se ha considerado por muchos, pero también complejo, que se realizará en el mes de octubre, el 29 de octubre precisamente, y le cuento que dentro de los puntos que se presume va a decir la Procuradora, va a haber un avance importante sobre el tercer informe de la policía precisamente para el tema de avances electorales, donde se da a conocer a la ciudadanía precisamente cuáles son esos municipios en los que están en alerta. Yo les recuerdo que la Procuraduría General de la Nación, el tema de la seguridad es crucial y es un tema fundamental. También se presentará el número de transhumantes, el número de inscritos que están registrados en las diferentes bases de datos y esas posibles alertas que se tienen para la Procuraduría, en fin, de tener un proceso transparente, limpio en estas elecciones que se realizarán el próximo 29 de octubre. También yo le cuento que la Procuradora ha hecho un énfasis muy especial en la seguridad de estas elecciones, en cuanto al tema de seguridad, partiendo de la seguridad de los candidatos, como también del tema de orden público que se va a vivir en este proceso electoral crucial, donde se elegirán alcaldes, gobernadores, entre otros funcionarios importantes en el cargo. Importante mencionar lo que ustedes han dicho, hay un tema importante y son alertas que se están haciendo específicamente para que los candidatos no cometan delitos que posteriormente puedan incurrir en unas investigaciones disciplinarias. También les puedo contar que dentro de lo que se presume que la Procuradora dará a conocer a la ciudadanía está el número de municipios que presentan alertas en cuanto al tema electoral. Recordemos que en los discursos pasados se ha mencionado de 7 municipios que son cruciales, pero también resume de otros municipios que posiblemente también presenten temas de seguridad importantes y que hay que estarle mucho ojo entre la ciudadanía y las autoridades. Estamos ya a muy pocos minutos, muy pocos segundos de que la Procuradora dé su discurso y precisamente presente a la ciudadanía estos avances a la vigilancia y seguimiento al proceso electoral, de este proceso electoral crucial, donde se elegirán, como ya lo mencionando, alcaldes, gobernadores, asamblea, entre otras instituciones importantes, lo que se conoce como las elecciones territoriales. En este momento se está subiendo la Procuradora a la tarima, como ustedes pueden ver, ya precisamente para dar sus palabras y presentar ese informe importante para la ciudadanía. Les dejamos ya con las palabras de la Procuradora y los vemos ahorita más tarde. De Barranquilla, un saludo también a Carlos José González, director del Instituto de Estudios del Ministerio Público, al coronel Pedro Alberto Vega Torres, quien es nuestro comandante del Comando Aéreo de Combate número 3 de la Fuerza Aérea Colombiana, al coronel Mardoqueo Pérez Alfonso, comandante de la Segunda Brigada del Ejército Nacional, al doctor Gustavo Montaña Montoya, director seccional para el Atlántico de la Fiscalía General de la Nación, a la doctora Yadira Morales Roncayo, nuestra Contralora del Departamento del Atlántico, José Mario Valle, de la Colegiatura del Contralor General de la República en el Departamento del Atlántico. Un saludo muy especial a las magistradas, magistrados, jueces y funcionarios de la rama judicial de nuestra ciudad y de nuestro departamento, a los registradores, delegados especiales, municipales y funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a los señores procuradores y procuradoras regionales y provinciales y a los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación. Un saludo a los contralores municipales, a los departamentales y a los funcionarios de la Contraloría General de la Nación. Un saludo muy, muy especial a las alcaldesas y alcaldes de los municipios del departamento y a los funcionarios de la Gobernación del Atlántico. A nuestros queridos representantes del Ministerio Público, parte importante en los municipios del Ministerio Público, como son las señoras personeras y los personeros municipales y distritales. Un saludo a los concejales y ediles de los municipios del Departamento del Atlántico, secretarias y secretarios de gobierno del Departamento del Atlántico y de los municipios de la región. Saludo a funcionarias y funcionarios, todos de la Defensoría del Pueblo, a los oficiales de la Fuerza Pública que también nos acompañan,
funcionarias y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y del Gobierno Nacional, que se encuentran aquí también hoy presentes, a las funcionarias y funcionarios de la Organización de Observación Electoral, a nuestros queridos veedores y veedoras electorales, representantes de los partidos políticos y grupos significativos de ciudadanos, bienvenidos a este evento y un saludo a todos los ciudadanos y ciudadanas que se encuentran presentes y a todos los que se encuentran conectados virtualmente en los diferentes canales dispuestos para ello. Quiero empezar contándoles que la Constitución Política de 1991 le confirió al Ministerio Público la guarda y promoción de los derechos humanos y dentro de estos derechos humanos le confirió la guarda y promoción de la participación política. Por ello, al Ministerio Público y a la Procuraduría General de la Nación, como cabeza del Ministerio Público, le corresponde ejercer la vigilancia preventiva en todo el proceso electoral para garantizar ese derecho fundamental de una democracia como es los derechos de elegir y ser elegidos. También le otorgó la Constitución Política de 1991 al Ministerio Público la función de intervenir en todas las actuaciones que adelantan las diferentes autoridades, incluyendo, lógicamente, la autoridad electoral, y la función también de vigilar la conducta de quienes ejerzan funciones públicas o de quienes manejen dineros públicos. En el marco de esas funciones y en lo que tiene que ver con el proceso electoral, nosotros en marzo del año 2021 creamos el Sistema Nacional de Vigilancia Electoral, dirigido o colocado a la cabeza por primera vez a la propia Procuradora General de la Nación. Sistema Nacional de Vigilancia Electoral integrado por la Comisión Nacional de Control Electoral y los 83 comités territoriales de control electoral. Es decir, en cada región en donde hay un procurador regional o un procurador provincial, hay un comité de vigilancia o de control electoral. Y nosotros, a partir del 26 de octubre de 2022, cuando comenzó el proceso electoral que culminará el 29 de octubre con la votación correspondiente, nosotros empezamos a actuar y a activar todos esos comités integrados por esos procuradores territoriales y además por todos los personeros municipales que hacen parte, como decía hace un momento, del Ministerio Público, en los cuales la Defensoría del Pueblo actúa siempre como invitado permanente. Y la intención del Ministerio Público, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Personería, que son las tres instancias que hacen parte de ese gran órgano de control que se llama Ministerio Público, empezamos a trabajar en esas complejas elecciones que son las del año 2023. Y hablo de complejas elecciones porque si nos ponemos a comparar entre las elecciones pasadas, en donde habían 2.822 candidatos, entramos a estas elecciones del año 2023, donde tenemos algo más de 120.000 candidatos que nos van a generar un trabajo muchísimo más fuerte y por eso hablaba de un proceso electoral muchísimo más complejo. Además, en este proceso electoral van a concurrir el sistema de listas abiertas o voto preferente al mismo tiempo con el de listas cerradas, lo cual implica un gran reto para no solo el Ministerio Público, sino para toda la organización electoral y para el propio Estado colombiano. Sumado a lo anterior, tenemos que de muchos partidos políticos, que además de los muchos partidos políticos que se inscribieron o que están inscribiendo candidatos, tenemos ya aprobadas a la fecha 715 solicitudes de grupos significativos de ciudadanos. Se inscribieron muchísimos grupos significativos de ciudadanos, pero al final solo quedaron 715 solicitudes de grupos significativos de ciudadanos. Es decir, el panorama es muchísimo más complejo. Corporaciones públicas de toda naturaleza, alcaldes y gobernadores y las juntas de ediles. En ese sentido, hay algunos aspectos fundamentales o especiales que debemos tener en cuenta durante todo este proceso electoral y a los que debemos prestar especial atención. La reunión de hoy tiene por motivo esencial
y la estamos haciendo en todas las regiones del país, ponerlos al tanto desde la visión de la Registraduría, desde la visión del Consejo Nacional Electoral y desde la visión de la Procuraduría General de la Nación como cabeza del Ministerio Público, de todo lo que deben y no deben de hacer ustedes como autoridades en este proceso electoral en donde ya estamos cursando o caminando. Y algunos puntos me parecen fundamentales tenerlos en cuenta. Por ejemplo, financiación de las campañas políticas, por ejemplo, propaganda electoral, y ojo, que los decretos y la organización no sean extemporáneos, la fijación de esa propaganda en sitios prohibidos generaría problemas o no autorizados, y por ejemplo, el fenómeno histórico de la inscripción irregular de cédulas, lo que se llama como transhumancia. Y desde la Procuraduría General de la Nación comenzamos de alguna manera también a vigilar esos procesos. Y hemos expedido para ello una serie de directivas para orientarlos, que ustedes deben estar pendientes, están en la página web y se las enviamos a todas las autoridades públicas para que los orienten y sepan cómo trabajar frente a las problemáticas que se les vayan presentando. De igual manera, a medida que vayamos avanzando, expediremos nuevas directivas con la única finalidad de orientarlos y que este proceso lo puedan manejar de una manera transparente y tranquila ante la ciudadanía. Ya viraremos lo de jurados, lo de testigos, en su momento iremos sacando las directivas correspondientes. Y miremos un poquito cada uno de esos aspectos, de esos temas. Por ejemplo, transhumancia electoral, es decir, inscripción irregular de cédulas. Nosotros desde el 6 de febrero del 2023 expedimos una directiva, que fue la directiva 002, en donde estábamos impartiendo instrucciones a los agentes del Ministerio Público, a todos los nuestros, en el nivel territorial, para que ejercieran esa vigilancia preventiva sobre la actualización de la residencia electoral y sobre las funciones públicas que les corresponde ejercer a las autoridades electorales. En esa directiva se dispuso generar las alertas, todas las que fueran necesarias, frente o con destino al Consejo Nacional Electoral, cuando se evidenciara algún inusitado aumento de inscripción de cédulas, para que entonces sea el Consejo Nacional Electoral, que es la autoridad competente, quien decidiera sobre ese efecto de esas inscripciones. Esta vigilancia la realizamos mediante visitas directas de las personerías y de las procuradurías territoriales. ¿A dónde la hicimos? En los mismos lugares donde están los sitios de inscripción de cédulas. Siempre ha habido un personero o una personera o un procurador o una procuradora territorial pendiente de hacer esa vigilancia en las inscripciones de cédulas. Pero también trabajamos la vigilancia a través de esa unidad de vigilancia electoral nuestra con la herramienta implementada por la Registraduría Nacional para ese fin. Y podríamos decirles que con corte al 31 de agosto de 2023, según los reportes obtenidos, se realizaron 3.480 visitas, dentro de las cuales, en todo el país, ¿no? Y en esas visitas se evidenciaron algunas situaciones logísticas que se reportaron en su momento en la Registraduría. Y como para darles algunos datos, sin que ello constituya en efecto una alarma en sí mismo electoral, los 8 municipios que presentan las tasas más altas de ciudadanos inscritos a nivel nacional en el censo electoral son los siguientes. Ya tenemos clasificados, tenemos 8 municipios. Está Norosí en Bolívar, La Jagua del Pilar en La Guajira, Puerto Gaitán en Meta, Santa Bárbara en Santander, Barrancominas en Guainía, Sácama en Casanare, Morichal en Guainía y Cabullaro en Meta. Fueron los 8 municipios que presentan unas tasas muy altas de ciudadanos inscritos a nivel nacional en el censo electoral. Y por darles una cifra más local, más de nuestro territorio, en lo que respecta al Departamento del Atlántico, con corte a 29 de agosto, 29 de agosto fue la fecha en que finalizó el periodo de actualización de la residencia electoral, se inscribieron en el departamento 193.405 ciudadanos. Los 5 municipios que registran los mayores porcentajes de inscripción son Barranquilla, Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia. Poquito el área metropolitana, ¿no?, que es la que determina las elecciones en nuestro departamento y en nuestra ciudad. De otro lado, quiero señalar
que en el marco de la vigilancia preventiva que realizamos respecto de la actualización de esa residencia electoral, nosotros le pedimos a la Registraduría Nacional del Estado Civil la relación de los ciudadanos que con corte a 21 de agosto se habían inscrito para actualizar esa residencia electoral para las próximas elecciones. El número de personas que se inscribieron fue 1.899.327 personas. Con el apoyo de la Unidad de Vigilancia Electoral y la Dirección de Apoyo Estratégico de Análisis de Datos e Información de la Procuraduría General de la Nación y apoyo de USAID, ¿qué hicimos? Verificamos esta información, el 1.899.327 personas, lo verificamos y lo cruzamos con el Sistema Nacional de Identificación, con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con las bases de datos del Sistema de Seguridad Social en Salud y con el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, lo que llamamos normalmente el SISBEN. Hicimos un cruce de datos entre esas nuevas inscripciones de residencia electoral con todos estos sistemas en donde aparecen certificados dónde vive, dónde tiene su salud, dónde tiene su lugar de trabajo, dónde está inscrito con estas instituciones, y con ello pudimos establecer que de ese total de ciudadanos inscritos para actualizar su residencia electoral, habíamos dicho 1.899.327 ciudadanos, que había 187.345 no se encuentran en las bases de datos utilizadas que correspondan a los municipios donde normalmente actúan esos ciudadanos. Por consiguiente, no encontramos una relación clara o algún tipo de relación de esos 187.000 inscritos con respecto a las localidades donde viven, donde ejercen su función, donde trabajan, lo que da en principio una idea de una posible transhumancia electoral, presunta, ni más faltaba. Esos datos se le pasan al Consejo Nacional Electoral para efectos de que se tomen las decisiones correspondientes a través de los procesos correspondientes. Los números con mayor número de ciudadanos que no corresponden a las bases de datos del municipio donde se inscribieron son Bogotá, con 13.956 inscritos que no tienen ninguna cercanía, de acuerdo con esa cruce con Bogotá. En segundo lugar, Barranquilla, con 4.125. En tercer lugar, Cúcuta, con 4.123. En tercer lugar, Cali, con 3.500. En cuarto lugar, Montería, con 2.998. Luego Villavicencio, con 2.488. Y finalmente Ibagué, con 899. En estas ciudades donde se ve con mayor número esa inscripción de cambio de residencia sin algún dato de cercanía que motivara ese cambio de residencia en su inscripción, presuntamente ya en el proceso correspondiente se determinará. Además, al 29 de agosto se habían inscrito a nivel nacional, esto era hasta el 21 de agosto, a 29 de agosto se habían inscrito a nivel nacional 3.169.439 personas. En esa última semana o días se aumentó mucho esas inscripciones. Y estamos ahora mismo haciendo el mismo cruce que acabo de mencionar para saber y verificar la relación de los ciudadanos con los municipios en los que se han inscrito para hacer el mismo juego y pasar entonces la información, que es lógicamente, repito, presuntamente, para que sea el Consejo Nacional Electoral quien haga la determinación. ¿Qué pretendemos con esto? La idea es que esa relación de ciudadanos que según la base de datos no tienen correspondencia con el municipio en el cual manifestaron residir, la enviaremos para que sea el Consejo Nacional Electoral quien tome las decisiones y así podamos determinar si esas inscripciones se hicieron de manera irregular o no. Para nosotros tener claro que hay que informarle a todos los ciudadanos y las autoridades que inscribirse en más de un municipio sin reunir los requisitos que se necesitan para una residencia electoral es una conducta constitutiva de una infracción a la ley penal. A veces los ciudadanos no tienen en cuenta que eso es un delito y terminan después con unas situaciones graves ante la justicia penal. Ya tendremos la oportunidad de saber, de acuerdo con lo que definan en sus procesos
con las garantías suficientes en el Consejo Nacional Electoral si esas inscripciones son válidas o no. Un segundo punto fundamental y que tiene a la Procuraduría General de la Nación muy preocupada son los temas de orden público. La Procuraduría General de la Nación, personalmente la Procuradora, en cada región se reúne con alcaldes, con gobernadores, con los personeros que hacen parte del Ministerio Público, con la sociedad civil, y la petición en donde vamos, y ya la hicieron aquí en Barranquilla, también ayer tuvimos reuniones, son en el mismo sentido. La garantía de la transparencia electoral frente al constreñimiento al elector y frente a la imposibilidad de inscribirse de algunos candidatos o de poder actuar libremente en el proceso electoral del 29 de octubre sigue estando latente. A nivel nacional, la tercera versión del mapa de percepción de riesgos solicitado por el Centro Integrado de Información e Inteligencia Electoral, lo que normalmente llamamos el CI3E, de la policía expone que 17 municipios requieren atención prioritaria en nuestro país. Pues voy a nombrarlos de todos modos, pero Bagre, Yarumal, Arauca, Saravena, Argelia, Balboa y Caldono en Cauca, San Vicente el Caguán en Caquetá, Puerto Libertador, San José de Urey, Tierra Alta en Córdoba, en la costa hasta Córdoba, Puerto Gaitán en Meta, Tumaco en Nariño, Cúcuta y Tibú en norte de Santander y Buenaventura y Jamundí en Valle del Cauca, son 17. No obstante, tengo que decirlo, la Defensoría del Pueblo y lo que nos comentan y manifiestan muchísimos gobernadores y alcaldes del país es que son más los municipios en riesgo y que es mucho más la situación de inseguridad que se está viviendo en nuestro país y peligrosos, muy peligrosos para este momento de proceso electoral. Por eso, todos nos han pedido, como líderes de la vigilancia electoral, que le pidamos a nuestra fuerza pública nuestro apoyo, nuestra garantía, nuestra seguridad en el país, que estén muy atentos, muy atentos, porque la preocupación de la ciudadanía es muy alta. La identificación de estas 17 ciudades en riesgo alto las toman generalmente esta entidad, este grupo, a partir de identificación de muchas variables, generalmente unas variables que son como las basadas en la seguridad humana, o sea, donde hay presencia y confrontación de grupos armados. También se mira mucho basados en la seguridad comunitaria, cuando hay problemas de inconformismo social y vías de hecho, y también basadas en los análisis en cada región de la seguridad política, es decir, constreñimiento, delitos electorales, violencia contra actos electorales que se están presentando en todo nuestro país. ¿Cómo está la seguridad en el Departamento del Atlántico en materia de orden público? De acuerdo con ese informe del mapa de riesgos CI3E de la Policía Nacional, la ciudad de Barranquilla presenta criticidad denominada alta y en consecuencia está catalogada en un nivel de atención alto. Los demás municipios, de acuerdo con este último informe, no presentan ningún tipo de criticidad. No obstante, en los informes de la Defensoría del Pueblo, en sus últimas alertas temprano, amplía y habla de algunas otras localidades como Soledad, por ejemplo, en el Atlántico, posibles de criticidad alta también. Adicional al informe de este CI3E de la policía, la Procuraduría General de la Nación ha seguido teniendo información a través de las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, los informes y los comunicados de los gobernadores, Federación Nacional de Departamentos, Federación Nacional de Municipios y Federación Nacional de Personeros, acerca del incremento, del alto incremento, si pudiéramos decirlo así, de hechos generadores de violencia sobre la población en algunas zonas del territorio nacional. La mayoría, de acuerdo con la información, se refiere a actores armados u organizaciones al margen de la ley que están afectando el orden público, están afectando la convivencia ciudadana y que por coincidir con la etapa electoral y el periodo de campaña pueden llegar a incidir y afectar los derechos a la participación y por lo tanto el derecho a elegir y ser elegidos. Nosotros de la Procuraduría le hemos hecho ya varios requerimientos al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, a los ministros, alertándolos sobre la necesidad de incrementar la seguridad ciudadana en todo el país, la seguridad frente al orden público en lo rural, frente a los conflictos generados
por los grupos armados ilegales al margen de la ley. Le hemos solicitado a los ministros y al gobierno la necesidad de endurecer, recrudecer y fortalecer la presencia en territorio y la fuerza pública, que muy bien lo saben hacer nuestros queridos miembros de la fuerza pública, para que tengamos tranquilidad. La ciudadanía confía, señores miembros de la fuerza pública, en ustedes. La ciudadanía confía y sigue teniendo mucha fe en la fuerza pública en nuestro país. Y nosotros como Procuraduría queremos animarlos y decirles sigan en todo el territorio haciendo la presencia necesaria para que las elecciones sean transparentes, y no solo transparentes, sino tranquilas. Esperamos que sigamos con fuerza en este periodo que nos queda, porque los requerimientos son de carácter urgente. Nosotros le hemos hecho llamados al gobierno y aprovecho este momento para volver a hacerle un llamado al presidente de la República, a nuestro ministro del Interior, a nuestros gobernadores y alcaldes y esa fuerza pública, para que adopten muchísimas más medidas, todas las que sean necesarias, para así permitir que la realización del proceso electoral se haga en condiciones de plenas garantías para todos nosotros. Es fundamental hacer ese llamado hoy, ya 5 de septiembre, a puertas del proceso electoral, en donde hay muchísimos alcaldes que no pueden gobernar desde sus lugares, personeros amenazados, candidatos amenazados que han renunciado, y situación que si no nos ponemos al día, todas las autoridades, porque todos tenemos parte en ello, no quiero ni pensar que tengamos que volver a las oscuras noches de la época de los 80 y de los 90. Es el momento ya de actuar y no tanto ya de requerir o de insistir. Otros temas de importancia: participación política de las mujeres y los grupos minoritarios. Suscribimos con el Consejo Nacional Electoral una directiva, la 001, para que se garantice en todo el país, y ustedes como autoridades garanticen en todo el país, el derecho a la participación política de las mujeres, y no solo de las mujeres, sino también de los grupos minoritarios. Es importante evitar desde nuestros territorios comportamientos discriminatorios que impidan el ejercicio de derechos a todas y todos en materia electoral. Otro punto importante que estamos muy encima es la vigilancia preventiva en la contratación pública. En la contratación del proceso electoral por parte de la Procuraduría General de la Nación, por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, pero también en las contrataciones realizadas por los diferentes municipios. Es importante que cuando se le brinden los elementos logísticos a los ciudadanos para ejercer el derecho al voto, se haga adecuadamente, lo mismo que la utilización de los recursos públicos destinados para implementar la logística electoral por parte de la organización electoral. Tenemos una comisión especial electoral que es la que se va a encargar de estar vigilando todo lo que tiene que ver con el proceso de contratación electoral. Y en eso hay que estar muy pendientes, porque de todos modos es una parte de financiar indebidamente las campañas políticas. La financiación política y las campañas es otro de los puntos en donde estamos muy vigilantes. Tenemos un equipo especial de la Procuraduría General de la Nación que está atenta con unos procuradores delegados a vigilar la financiación de las campañas políticas. Otro punto que también es importante es la propaganda electoral en los espacios públicos. Y se expidió por parte de la Procuraduría la circular 003 el 20 de abril, que imparte directrices para la vigilancia del cumplimiento de las funciones públicas de regulación y aplicación de medidas policivas y sancionatorias confiadas a las administraciones públicas y distritales. Es necesario que se expidan los decretos que regulen claramente cómo va a permitirse la utilización de la propaganda electoral exterior visual. Saben que en todas partes no se puede hacer, tienen que sacar esos decretos, ya están en mora de hacerlo quienes no lo hayan hecho, para poder garantizar un espacio público equilibrado y, lo más importante, garantizar la integridad del medio ambiente y la protección de los bienes públicos, donde existen restricciones absolutas. Nosotros estamos claros en la vigilancia. Desde el 29 de julio
se inició el periodo de propaganda electoral. Desde el 29 de julio se inició en los espacios públicos y hay que hacer el llamado especial a las diferentes agrupaciones políticas para que las campañas de sus líderes se realicen en el marco de la igualdad, en el marco del respeto y de la no discriminación en el manejo de la publicidad. No discriminación, no afectación, no ofendas al otro. Igualdad y respeto, nada de campañas o de publicidad estigmatizante, discriminatoria o, peor todavía, utilizando conceptos xenófobos para afectar a los otros candidatos. Intervención en política, otro tema fundamental. El Ministerio Público le corresponde la vigilancia y la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas. Se expidió una directiva específica, la 007, del 20 de abril, en donde se advierte en esa directiva, eso es muy importante, ya la doctora Yolí me explicará un poco sobre eso, sobre la jurisprudencia que hay de lo que se considera como intervención en política, pero esa 007 de la Procuraduría del 20 de abril les da unas pautas de advertencia sobre qué conductas se consideran prohibidas y podrían generar una intervención en política. Ya tenemos cantidades de denuncias. Hoy en día es muy fácil, con el celular, con la grabación, nos está llegando muchísima denuncia contra candidatos y contra funcionarios públicos, alcaldes, funcionarios públicos, participando en política. No se les olvide, de otro lado, que está vigente la Ley de Garantías. 29 de junio de 2023 entró en vigencia la Ley 996 de 2005, denominada Ley de Garantías, restricciones a las administraciones municipales, distritales y departamentales, tanto del orden centralizado como del descentralizado, que ahí a veces hay discusiones en relación con la celebración de convenios interadministrativos. Ojo con eso. En relación con las modificaciones de las plantas de personal y en relación con la utilización de bienes públicos o recursos públicos para actividades de tipo político. Hay que tener cuidado con eso. También la inauguración de obras. No es el momento para inaugurar obras o no es el momento para hacer inicios de programas sociales, para lo cual previamente también hemos expedido una directiva que les da unas líneas y las advertencias del caso en ese sentido. Muchos contratos los tienen paralizados y van a empezar a darles el acta de inicio, ahora inicio de proceso electoral. Esos son presunciones de posible participación en política, mucho cuidado con eso. Nos encontramos muy activos entonces en la vigilancia preventiva para que se cumplan esas leyes. Ya se hizo el cierre de inscripción de candidatos y como se hizo el cierre de inscripción de candidatos, ya la registraduría nos entregó el listado definitivo de los 128.208 candidatos inscritos según la registraduría. ¿Qué hicimos allí? Igualmente, cuando en nuestros sistemas tecnológicos hoy en día es mucho más fácil, hicimos un cruce entre esos 128.208 candidatos y nuestro listado de inhabilitados y de sancionados por la Procuraduría o por otras entidades que tienen que remitir la inscripción a lo que se llama el CIRI, que es donde están inscritos todos los inhabilitados. Al realizar ese cruce de los 128.000 nos aparecieron 676 candidatos inscritos que tienen anotaciones que generan inhabilidad para ser elegidos y desempeñar el cargo al cual se inscribieron. Esta relación ya fue remitida al Consejo Nacional Electoral para ese trámite respectivo de la revocatoria de inscripción, luego de un proceso, lógicamente, con todas las garantías correspondientes. Dos cositas más y termino. Las comisiones municipales de seguimiento electoral. Es importante que los alcaldes mantengan activas esas comisiones municipales de seguimiento electoral y deben hacerlo para tener un espacio de carácter preventivo. Esas sus decisiones no son obligatorias, pero con esas comisiones se pueden resolver entre las diferentes entidades algunos aspectos y problemáticas relacionados con el proceso electoral y la transparencia para efectos de que entre todos puedan resolverlo. Finalmente, decirles que la ciudadanía tiene que tener una participación activa, son los que nos van a ayudar como veedores públicos, además de las veedurías, a que el proceso electoral sea transparente y pueda llegar a su buen fin con la tranquilidad que necesitamos para que la democracia y el Estado Social de Derecho
sigan vigentes en nuestro país. De parte de la Procuraduría General de la Nación, con esa facultad que tenemos para indagar, investigar y sancionar y aún suspender provisionalmente a servidores públicos, inclusive los de elección popular, estaremos firmes. Esas facultades siguen vigentes, hoy siguen vigentes y ratificadas por la sentencia de la Corte Constitucional, que fue ratificada hace menos de 15 días, y por lo tanto, ahí estaremos. No tengan dudas que vamos a utilizar esas facultades y esas competencias cuando a ello haya lugar y luego de un proceso con todas las garantías del caso, para llevar a buen fin este proceso electoral que ya comenzó. Cuenten con la Procuraduría General de la Nación para apoyarlos en lo preventivo y en lo de intervención. Ahí estaremos en todo el país apoyándolos. Cuenten con las personerías como parte del Ministerio Público y cuenten con el apoyo de la Defensoría del Pueblo como parte del Ministerio Público. Pero si nos toca utilizar la misionalidad disciplinaria, que es una de las 3 misionalidades de la Procuraduría, cuenten con que lo haremos sin consideración y siendo duros en la aplicación de la ley y de la Constitución. Ojalá que la información que les vamos a seguir dando en esta mañana sirvan para ustedes desde sus lugares trabajar en pro de la transparencia y la tranquilidad de los ciudadanos en este proceso electoral duro y complejo como el que se nos está presentando. Muchísimas gracias. Y estas fueron las palabras de la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, con unos puntos muy importantes que hay que tener en cuenta. Primero, unas elecciones complejas donde concurrirán el sistema de listas abiertas y cerradas. Recordemos que pasaron de 2.822 candidatos en las elecciones pasadas a tener más de 120.000. Otro punto muy importante, donde la Procuradora hizo un énfasis especial, las más de 3.200 visitas que hicieron la Procuraduría, las personerías como parte de la unidad de vigilancia electoral, a todo el proceso electoral que se hace en las regiones. 8 municipios importantes donde hay que tener una vigilancia específica por el número de candidatos inscritos en Bolívar, en La Guajira, Meta, Santander, Guainía, Casanare. Otro punto muy importante, en el informe que se realizó, más de 1.899.000 candidatos que se registraron, se presentaron de los ciudadanos inscritos, 187.000 tienen dudas de precisamente dónde se va a inscribir, dónde se inscribieron y por qué se inscribieron en ese punto. De eso. También muy importante, un informe de la Procuraduría con la Policía, donde se presenta 17 municipios que hay que tenerle una atención especial. Este informe, recordemos que se llama el informe CIE 3, que es del Centro Integrado de Información de Inteligencia Electoral, y expone precisamente esos municipios donde hay que tener una especial atención para este tema de las elecciones. Importantísimo, los 128.000 candidatos que se inscribieron, la Procuraduría a través del sistema SIRI, que es el sistema de información de registros de sanciones y causas de inhabilidad, presentaron 676, es decir, 676 personas que por ahora, mientras pase esa información al Consejo Nacional Electoral, se revisarán cada uno de sus candidatos. Otra información muy importante, se asignaron 23 procuradores judiciales, la Procuradora designó a este número para que verifiquen estos casos administrativos precisamente. Un llamado especial a la financiación de las campañas electorales, otro llamado especial a la ley de garantías, todo el tema de contratación pública, donde hizo un llamado importante para que se tenga. Finalmente, la seguridad, sigue siendo la seguridad uno de los temas, uno de los pilares importantes y donde hay que tener un tema fundamental. Finalmente, volvió a hacer un llamado a que la Procuraduría mantiene esas bases fundamentales para indagar, investigar a través de esa función disciplinaria, indagar, investigar y sancionar, y finalmente un ojo y una atención muy especial a la seguridad de las elecciones, donde hizo un llamado de nuevo al gobierno nacional a tener atento y a la ciudadanía a que sean veedores permanentes de este proceso. Los dejamos con un informe precisamente de aquí con
las palabras de la Comisión Nacional Electoral, quienes también darán a conocer las acciones que están haciendo para la vigilancia permanente del proceso electoral. Expósito Vélez, presidenta del Consejo Seccional de la Judicatura. Al doctor Ezequiel Manuel Sánchez Herrera, procurador delegado de la Sala de Instrucción. Al doctor Yesí Salomón Turbay Pereira, secretario del Interior del Departamento del Atlántico. A la doctora Jennifer Villarreal de Hoyo, secretaria de Gobierno, Alcaldía Distrital de Barranquilla. Al doctor Carlos José González Hernández, director del Instituto de Estudios del Ministerio Público. Al señor coronel Pedro Alberto Vega Torres, comandante del Comando Aéreo de Combate número 3 de la Fuerza Aérea Colombiana. Al señor coronel Mardoqueo Pérez Alfonso, comandante de la Segunda Brigada del Ejército Nacional. Al doctor Gustavo Montoya, director seccional de la Fiscalía para el Atlántico. A la doctora Yadira Morales Roncayo, contralora departamental del Departamento de Atlántico. Al doctor José Mario Valle, colegiatura del Contralor General de la República. A los magistrados, jueces, funcionarios de la rama judicial del Atlántico, a los registradores delegados especiales municipales, funcionarios de la registraduría, a los señores procuradores provinciales, regionales y funcionarios de la Procuraduría, a los contralores municipales, departamentales y funcionarios de la Contraloría, a los alcaldes del Departamento del Atlántico, a los personeros, concejales, funcionarios en general, oficiales de la Fuerza Pública. A todos un saludo especial. El Consejo Nacional Electoral cumple una tarea importante dada por la Constitución Nacional y la ley para ser el máximo organismo de la organización electoral que junto con la Registraduría Nacional tenemos la responsabilidad de llevar a cabo las elecciones. La inspección, vigilancia y control nos obliga a tener un trabajo sincronizado con la Registraduría y para estas elecciones estamos seguros que el resultado se verá. Hemos venido trabajando armónicamente y en esa ayuda y cooperación interinstitucional con todas las instituciones que hacen parte del sistema nacional electoral, empezando por la Procuraduría General de la Nación con el liderazgo de la doctora Margarita Cabello. Vale la pena aquí también en su casa decir que nos sentimos muy bien acompañados como organización electoral con el trabajo de la Procuraduría, con el permanente llamado en todas las regiones, haciendo presencia, indicándole a los funcionarios cómo se debe prevenir cualquier infracción a las normas electorales, buscando hacer convenios también para que la ciudadanía esté permanentemente informada sobre los diferentes aspectos que tienen que ver con el proceso eleccionario en Colombia. Y en esta tarea institucional también hacen parte la Defensoría, la Policía, el Ejército Nacional, las diferentes instituciones, las personerías, donde, entre otras cosas, se levanta un mapa de riesgos para evaluar qué está pasando frente a las elecciones en materia de seguridad. Ya lo advertía la señora Procuradora y lo hemos hecho también en diferentes ocasiones en las regiones. Es muy importante reiterar al señor Ministro del Interior, que hace parte de este sistema, la necesidad de garantizar la seguridad. Y cuando hablamos de seguridad no solamente es sobre las eventuales amenazas que ocurren permanentemente también con los candidatos y contra los partidos políticos en Colombia, sino cuando ocurren hechos lamentables, cuando generan terror en la ciudadanía, eso limita, eso imposibilita, eso le genera un obstáculo a los ciudadanos para salir a votar libremente. Así que es una insistencia permanente para que ojalá
las condiciones de seguridad cada día, respaldando la fuerza pública, puedan mejorar en todo el territorio nacional. Quiero comentar algunos de los temas en estos procesos eleccionarios. Nosotros tenemos 3 etapas: la etapa preelectoral, la etapa electoral y la etapa postelectoral. Tal vez lo más importante en esta etapa preelectoral es la inscripción de cédulas y la inscripción de candidatos. Y ambas tienen unas consecuencias cuando no se hacen bien. Así que quiero hablar un poco sobre lo que ocurre con la transhumancia electoral. En el país venimos haciendo un gran esfuerzo para poder inscribir, en eso la registraduría, por supuesto, hace la mayor parte, de facilitar la inscripción de cédulas. Y nosotros en el Consejo Nacional Electoral vamos revisando cuando llega una denuncia, pero también lo hacemos de oficio y con la información que nos llega de la registraduría, cruzamos esas cédulas inscritas con 6 bases de datos. 6 bases de datos que nos permiten identificar si la cédula que se inscribió en un municipio determinado efectivamente coincide con alguna de esos 6 bases de datos que tienen una información sobre ese municipio y nos refleja que efectivamente está bien inscrita la cédula. Pero puede ocurrir que la cédula nos aparezca en la base de datos, pero como si la persona estuviese viviendo o tuviese intereses en otro municipio. Y ahí ocurre o nos genera una alarma. Y la tercera posibilidad es que no aparezca en ninguna base de datos. Y ahí tomamos la determinación de ir al territorio, de ir a las regiones, de buscar por qué no aparece en ninguna base de datos. Entre la primera y la tercera opción tenemos que tomar una determinación y es prevenir la transhumancia electoral. ¿Por qué? Porque esto daña la confianza. Esto desafortunadamente ocurre en todas las regiones de Colombia y nos genera también mucha preocupación en los municipios, en las ciudades. Ahora, yo quiero decir lo siguiente: la transhumancia electoral se da en muchos departamentos, en muchos municipios y en muchas capitales. Y se da en todos los niveles. Esto vale la pena decirlo porque siempre pensamos que quien hace transhumancia de pronto es el candidato a la alcaldía X de tal municipio. Resulta que la transhumancia se da en cualquier nivel y la puede hacer un candidato a edil. Cuando uno dice, por ejemplo, situémonos en el departamento del Atlántico, claro, un candidato a la alcaldía en Barranquilla, pues traer personas de un municipio pequeño, se tendría que traer el municipio completo y de pronto no alcanza proporcionalmente a generarle una diferencia en Barranquilla. Pero ojo, no solamente es el candidato a la alcaldía, puede ser el candidato a edil de una localidad, de una junta administradora, que con unos pocos votos que se puede traer de un municipio le puede hacer una diferencia. O puede ser un candidato al Consejo de Barranquilla, que puede traerse unos votantes de otro municipio y esos votantes les pueden generar la diferencia para llegar a ocupar la curul. Por eso es importante hacer un esfuerzo muy grande por todos para evitar la transhumancia electoral en todos los municipios y en todas las capitales. Eso es fundamental. Nosotros llevamos, y agradezco aquí un reporte que me dio el despacho de la doctora Maritza Martínez, llevamos de las cédulas inscritas hasta el momento, aquí hay un reporte a corte del 29 de julio, pero con un reporte más actualizado tenemos que se han dejado sin efecto 245.424 cédulas y aquí falta el reporte de 4 departamentos.
de las cuales se han presentado recursos por 11.117 y se han resuelto ya recursos por 4.493. En el departamento del Atlántico, ¿por qué hablaba e insistía en lo importante también para las capitales? Porque aquí no está incluido Barranquilla, pero ya lo vamos a incluir con el corte a 29 de agosto, fecha en la cual se cerró la inscripción de cédulas. Arrancamos con el municipio de La Personera, Baranoa, con 261 cédulas inscritas irregularmente, es decir, con posible trashumancia. Hay que decir lo siguiente: cualquier persona, cualquier ciudadano que observe que su cédula ha quedado sin efecto porque le llegó un mensaje de la organización electoral y adicionalmente porque la registraduría de los municipios publica el listado de las cédulas que han dejado sin efecto, tiene 5 días para presentar un recurso en un link muy sencillo que diseñó la organización electoral, y ahí puede, mediante recurso, argumentar por qué inscribió la cédula en determinado municipio. Pero quería anotar lo siguiente: de 29.462 cédulas inscritas en el departamento del Atlántico, sin contar Barranquilla, fueron excluidas 9.653, un porcentaje muy alto del 33%. Así que nos toca, al contrario, redoblar un esfuerzo para que aquí en el departamento del Atlántico tengamos la posibilidad de minimizar ese riesgo de trashumancia electoral. Ahí están todos los municipios, ustedes los pueden observar. Y en el resto del departamento venimos haciendo lo propio. Solamente en el despacho nuestro, que tenemos 5 departamentos, hemos excluido más de 87.000 cédulas. Entre otras cosas, hay un candidato a una alcaldía muy importante del país que ha salido en los medios de comunicación, su cédula quedó inscrita, pero eso lo que prueba es que estamos haciendo un trabajo muy serio, sin interferencia. Tendrá la oportunidad de presentar un recurso para argumentar por qué su cédula está inscrita. Y esta es la consecuencia a la otra parte de ese proceso preelectoral, que es la inscripción de candidatos. En Colombia se pueden inscribir candidatos de 3 maneras. Primero, con el aval que le otorga un partido político o un movimiento político con personería jurídica. Segundo, a través de la recolección de firmas de un grupo significativo de ciudadanos que con un proceso establecido termina avalando un candidato. Y tercero, por una coalición de partidos políticos donde pueden participar también movimientos políticos con personalidad jurídica y los grupos significativos de ciudadanos. Estas son las 3 posibilidades para inscribir una candidatura. Y sobre esta inscripción de candidaturas, pues hay que hacer una revisión sobre los requisitos. Y viene un proceso que tiene a su cargo el Consejo Nacional Electoral, y es la de revocar la inscripción de las candidaturas. ¿Cuáles son las causas? Primero, cuando le falta un requisito de ley. Segundo, cuando tiene una inhabilidad. Hay unas inhabilidades generales y hay unas inhabilidades particulares para cada cargo. Tercero, cuando se inscribe un candidato que ha participado en una elección democrática dentro de una organización partidista y se inscribe uno diferente al que ganó. Cuarto, cuando se inscribe un candidato distinto al de la coalición, al que aparece en el acuerdo de coalición. Sexto, cuando incurre en doble militancia, es decir, cuando pertenece a 2 partidos simultáneamente en algún momento. Séptimo,
Cuando se incumple la cuota de género determinada por la ley. Cuando ocurren estos hechos, se da la causal para que podamos revocar una inscripción. ¿Y cómo es el procedimiento? Llega a través, puede llegar si es para revocar un candidato a la alcaldía, un candidato al consejo, un candidato a edil, lo pueden hacer directamente al Consejo Nacional Electoral o a la registraduría municipal correspondiente. Si es para revocar un candidato a la gobernación o a la asamblea departamental, en este caso por las elecciones regionales, se hace a través de la registraduría, la delegada departamental o directamente ante el Consejo Nacional Electoral. De cualquier forma, cuando lo recibe la registraduría, inmediatamente lo remite al Consejo Nacional Electoral. Allá se hace un proceso para entrar en reparto, que no es otra cosa distinta, sino hacer un sorteo y asignarle a cualquiera de los 9 magistrados. Una vez el despacho lo tiene, lo analiza y puede tomar la decisión de rechazar o de abocar conocimiento para que posteriormente, decretando pruebas y dándole traslado a las partes, pueda llevar a sala una decisión y la sala plena del Consejo Nacional Electoral toma la determinación y una vez se tome la determinación se convoca una audiencia pública durante los 2 días siguientes para anunciar esa decisión. En esa audiencia pública se puede presentar un recurso y se debe anunciar, si además lo quieren hacer el ejercicio de su derecho, tienen que anunciar públicamente que presentará un recurso de reposición y en las 24 horas siguientes se recibirá el recurso por escrito para que sea debidamente sustentado. Una vez lo recibe el Consejo Nacional Electoral, igualmente lo analiza el ponente, lo lleva a la sala toma la decisión y ahí ya o se niega o se acepta el recurso. ¿Qué pasa cuando se revoca una inscripción? Bueno, la ley también es clara y ha dicho hasta el 29 de septiembre, cuando el Consejo Nacional Electoral toma una determinación de revocar una candidatura, la organización política que presentó dicho candidato o dicha lista tendrá la posibilidad de subsanar la situación por la cual fue revocada la inscripción y podrá nuevamente presentarse. Esto es básicamente el procedimiento que tenemos de revocatoria de inscripciones, que he venido, digamos, advirtiendo que son las tareas que en este proceso preelectoral más ocupan al Consejo Nacional Electoral. Y por último, quería comunicarles que aquí en el Departamento del Atlántico, el Consejo Nacional Electoral tiene un tribunal de garantías compuesto por 3 miembros de dicho tribunal, que hacen las veces de magistrados en las regiones, con unas funciones importantes también para prevenir cualquier infracción a las normas electorales, para que participe permanentemente con las diferentes instituciones en los comités regionales de seguimiento electoral, para que haga presencia en los municipios y cuenta con un grupo también de profesionales y de técnicos y de auxiliares para hacer un trabajo de tal manera que le podamos brindar garantías electorales al departamento, en este caso del Atlántico, en el próximo certamen del 29 de octubre. Por lo demás, mil gracias, señora Procuradora. Muchas gracias por la invitación y por el gran trabajo que viene haciendo la Procuraduría en todo el territorio nacional. Bueno, y luego de escuchar las palabras del magistrado del CNE, Álvaro Hernán Prada, nosotros queremos darle la despedida también a ustedes. Gracias por estar conectados a nosotros, a esta
una nueva versión del Foro de Avances del Proceso Electoral. Seguiremos como Procuraduría recorriendo Colombia, seguiremos mostrando los avances, seguiremos haciendo esta vigilancia permanente a este proceso electoral del 29 de octubre a través de la vigilancia al proceso electoral. Muchas gracias y nos vemos en una nueva transmisión.